Desarrollar información que durante la jornada se ha mostrado como el tema del día y tiene que ver con el tema FIFA Gate, este escándalo en el mundo del fútbol que comenzó hace bastante tiempo y que ha ido desarrollando diferentes acciones, una cronología bastante larga que no solo tiene que ver con Argentina, sino también con el resto del mundo. Estamos hablando de la FIFA, porque en la declaración ante la justicia de Estados Unidos, en un juicio que se sigue en Nueva York por el pago de sobornos a directivos de la FIFA y la Conmebol por concesiones de derechos televisivos, el ex CEO de torneos y competencias, Alejandro Bursaco, involucró a varios dirigentes de la AFA y de la Conmebol, y vamos a estar justamente hablando de esto con Sergio Levinsky, periodista deportivo y escritor, a quien le agradecemos la comunicación con Señal U y con Mendoza. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches, Virginia. Un gran gusto. Bien, la idea era hacer un recuento más o menos para tratar de entender de qué se trata el FIFA Gate y justamente qué es lo que ha sucedido hoy y por qué las repercusiones. Bueno, el origen no está del todo preciso, no está del todo claro, pero más o menos podríamos centrarlo en 2010. ¿Qué pasó en 2010? La FIFA en 2010 determinó la sede de los mundiales 2018 y 2022, es decir, se adelanta siempre bastantes años para darle a esos países que organizan el mundial tiempo para organizarlo, ¿no? Claro. Lo que llamó la atención es que nunca se otorgan 2 sedes juntas. Siempre se otorga una por vez, es decir, cada 8 años antes más o menos se otorga una. En este caso, raramente la FIFA en Zurich determinó otorgar 2 sedes, la del 2018, que ahora se está por jugar en Rusia, y la del 2022 en Qatar. Esto fue una votación, ¿no? Rusia ganó la del 18 y Qatar la del 2022, Claro. Votaban los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, dirigentes de la FIFA en general, es decir, no el resto de los componentes del fútbol. Y claro, esto lo que genera es mucha sospecha sobre por qué votan a tal y no a cual, ¿no? ¿A qué voy con esto? Sí. No tanto para el 2018, que igual fue un poco polémico, pero para el 2022 ustedes saben que ganó Qatar, que será el mundial siguiente al de Rusia. Bueno, para Qatar había varios candidatos muy fuertes económicamente. Hablo de Japón, de Australia, de Estados Unidos, y estaba Qatar. Sí. Lo llamativo es que, bueno, Estados Unidos tiene es un país que en fútbol, en soccer, viene creciendo exponencialmente. Japón es un país muy futbolero. Australia tiene muchísimo dinero y Estados Unidos también lo tiene. Y bueno, como había dicho, y casualmente gana Qatar, que es un país muy poco futbolero, que tiene un clima muy caluroso para el mes del Mundial, a temperaturas de casi 50 grados, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se dice es que ahí Estados Unidos, al verse perjudicada por no obtener ese Mundial, empezó a generar un ruido particular. Y especialmente el que era en ese momento presidente de la Federación de los Estados Unidos, porque ya había rumores, la justicia de los Estados Unidos conocía que había ya rumores de corrupción. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicieron fue entrampar de alguna manera, tomar a este dirigente de la Federación de Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos, y lo que le dijo es, mire señor, usted está metido en la corrupción de sobornos para comprar votos para organizar el Mundial. Entonces vamos a hacer lo siguiente, usted para reducir la pena le vamos a poner un micrófono adentro para que usted tome diálogos de los dirigentes del fútbol sudamericano, del fútbol latinoamericano, de lo que sospechamos, para tener pruebas para el día de mañana tomarnos a ellos y usted bajarle por eso la pena. Una especie de arrepentido, ¿no? Claro. Bueno, esto fue lo que efectivamente pasó. A partir de ese micrófono, él fue tomando diálogos hasta que en marzo de 2015, en una de las tantas reuniones de FIFA, lo que hubo fue una redada de la policía de Zurich, que estaba, por supuesto, pedida por Interpol desde los Estados Unidos. De ahí cae la mayoría de los dirigentes sudamericanos, lo que se llamó el FIFA Gate, el inicio del FIFA Gate. El FIFA Gate es precisamente esto. Lo que es concretamente el FIFA Gate es la comprobación de que la mayoría de los dirigentes, diría que el 90% de los dirigentes importantes, las federaciones de los distintos países de Sudamérica y de Centroamérica también, y algunos hasta de Norteamérica, lo que hacían era cobrar unas coimas tremendas, unos sobornos tremendos por parte de las grandes empresas multinacionales que emiten fútbol por televisión para otorgarle a esas empresas los derechos. Claro. Es decir, y no a otras, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, Torneos, que la gente la conoce porque es una empresa argentina, se alió con una empresa brasileña que se llama Trafic y armaron una empresa que, como las dos empiezan con T, se llamaba T&T, ¿no? Bien. Entonces, T&T, por ejemplo, pagaba enormes sobornos a los dirigentes como Julio Grondona, como Teixeira de Brasil,
como Figueiredo de Uruguay, como Naput de Paraguay, enormes coimas para que ellos, si tienen otra oferta de otra empresa, miren para el costado y digan, no, esto va para esta empresa TIC, claro. no hay otra, ¿no? Esto es concretamente el FIFA Gate. Bien. Sergio, ¿y qué tiene que ver con esto justamente Alejandro Bursaco? ¿Quién es y cómo va a repercutir todas las declaraciones y las acusaciones? Porque estamos hablando de muchas personas a las que nombró en esta declaración. Sí, es una buena pregunta. Bien, Alejandro Bursaco fue hasta muy poco, hasta 2015, cuando fue esta redada del FIFA Gate, el CEO de torneos. El primero torneo se llamó Torneos y Competencias. Después ya perdió la competencia, se llamó Torneos directamente, ¿no? Torneos y Competencias fue socio del Grupo Clarín durante muchísimos años, desde 1991 hasta 2009, claro. Que en realidad el contrato, el último, llegó hasta 2014, pero ustedes recuerdan que en 2009 lo que pasó fue que el Estado sedujo a Grondona, el Estado argentino, para que el fútbol pasara del ámbito privado al ámbito estatal y se rompiera ese contrato. El fútbol para todos. Del fútbol, lo que se llamó fútbol para todos. Claro. Entonces Bursaco era el CEO de torneos. Ahora, ¿qué pasó? Bursaco era el CEO de torneos, uno dice, bueno, pero cuando llegó el fútbol para todos, torneos se apartó. Bueno, parece que no fue así. Parece que como torneos tenía los derechos internacionales del fútbol argentino. Cuando vos estabas fuera del país, para ver por internet o ver partidos, lo veías por torneos, pero acá eso en Argentina no se dijo. Claro. Entonces, esto es lo que pasaba. Y por otro lado, Bursaco siguió ligado a Grondona por los derechos internacionales de torneos como las Copas América, el Mundial, y también cada año acá en Argentina se emite por canal privado de cable, canal deportivo, se emite la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Bueno, esos derechos también estaban ligados a torneos porque el torneo produce en Fox Sports esos partidos de los dos torneos, que son torneos muy largos. Entonces, Grondona seguía ligado a Bursaco y Bursaco lentamente fue otra vez acercándose a Grondona. Es decir, que por más que perdieron los derechos del fútbol local, para la Argentina, el resto del fútbol sí que lo tenía torneos, ¿no? Bien, bien. Y justamente hablando del fútbol para todos, habló también y se manifestó Pablo Paladino, el ex coordinador, y él también involucró a grandes autoridades, personas importantes. Sí, exactamente, claro. Lo que pasó es que, bueno, ayer, de los 3 días, fueron 3 días en los que habló Bursaco ante la justicia de los Estados Unidos. Hoy fue el último día, ya hoy termina la declaración de Bursaco. Ayer involucró a 2 miembros del Fútbol para Todos, que eran Pablo Paladino y Jorge Dolan, ¿no? Jorge Alejandro Dolan. Bueno, claro. Dolan se termina suicidando a partir de las declaraciones de Bursaco, que dijo que había pagado entre los dos $4 millones de sobornos o de coimas, ¿no? Claro. Que está menos claro eso porque uno dice justamente, pero si justamente pagó coimas a miembros del Fútbol para Todos cuando en esos años justamente el torneo se apartó del fútbol local. Pero bueno, está lo que decíamos, ¿no? Hubo otras cuestiones, como los derechos del fútbol internacional, del fútbol argentino para fuera del país, así que en ese sentido también tuvo relación. Así que bueno, él involucró muchísima gente, porque no solamente involucró a argentinos, además de involucrar a argentinos como Grondona, involucró a 2 secretarios generales de la Conmebol, que eran como manos derechas de Grondona, ¿no? Estamos hablando de, primero, Eduardo De Luca, que después cae en desgracia con la relación con Grondona en 2011, y después José Luis Meiner, que era un dirigente de Quilmes, que fue uno de los ideólogos del fútbol para todos, también era como un segundo de Grondona, en el secretario general de la Sudamericana, de la Conmebol. O sea, él involucró a esos y después involucró a muchos dirigentes de toda Sudamérica, que, bueno, inclusive hubo un incidente hoy porque Naput, el paraguayo, que era el presidente de la Conmebol en los últimos tiempos, lo miraba mal y parece que lo amenazaba con la mirada. Entonces Bursaco y su abogado se quejaron de eso, que parecía como que estaba amenazado durante el propio juicio, ¿no? Con las miradas. Así que, bueno, fue muy tenso todo. Hoy Bursaco lloró, se sabe que seguro, esto va a dar para mucho más también. Sí, porque además, bueno, parece que llora cuando le cuentan que se suicidó alguien a partir de su declaración, o sea que hubo momentos de muchísima tensión. Estamos hablando de cifras impresionantes. Te cuento que Torneos pagó $113 millones a la justicia de los Estados Unidos por todos estos temas, como multa, y Bursaco pagó $23 millones para tener prisión domiciliaria, como una especie de fianza, pero tiene el GPS puesto para que sepan dónde está, ¿no? Sí, la verdad que son cifras impensadas y bueno, habrá que ver cómo sigue todo esto porque la FIFA se está acomodando con un nuevo titular en la entidad justamente cómo recibe todos estos golpes y además todavía son 22 los dirigentes y empresarios que están esperando una sentencia en este organismo, así que esto seguramente va a dar para mucho más.
Sí, por supuesto que sí, y seguramente van a aparecer más nombres. Están empezando a aparecer otros. Otro que está detenido, que es muy interesante, es Jorge Arzuaga, que es un ex banquero de Credit Suisse. ¿Por qué razón está preso desde junio Arzuaga? Porque Arzuaga, hoy lo volvió a ratificar Bursaco en estas declaraciones de estos días, era quien asesoraba a Grondona para recibir fondos opacos, digamos, de las coimas a través del banco Credit Suisse. Entonces él creaba subcuentas, que eran cuentas opacas, de cuentas que no estaban a la vista, para canalizar por ahí algunos pagos de sobornos, ¿no? Entonces, pero vos fíjate que los sobornos ahora también, lo que contó Bursaco, que sabíamos hasta su declaración, que llegaban hasta la Copa América de Ecuador 2023, que ya es muchísimo decir. Pero ahora sabemos que en septiembre de 2014, esto lo dijo hoy, hace 2 horas que te cuento, que en septiembre de 2014 en Miami se reunieron varios dirigentes para determinar un aumento de la coima para tener los derechos de los mundiales 2026 y 2030, que no tienen sede todavía. Es decir, se supone que el de 2030 va a ser en Argentina, Uruguay, Paraguay, pero puede haber otros postulantes. Es decir, esto es lo que queremos acá en Sudamérica, ¿no? Pero bueno, en 2026 también podría ser en Estados Unidos el mundial, pero no se sabe. Pero de cualquier manera, ya se habló hasta 2030. Claro. Es muchísimo. La verdad que es impresionante este tema y hay que empezar a desenredar todas las líneas que quedan pendientes. Te agradecemos, Sergio, por el contacto con Señal U y con la provincia de Mendoza. Muy amable por la explicación. La verdad que ha quedado un poco más claro porque se habla y por ahí no se entiende de qué se está hablando cuando se habla de FIFA Gate. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer. Hasta la próxima. Allí pasaba el escritor y periodista deportivo Sergio Levinsky, justamente tratando de aclararnos un poco el panorama porque aparecen nuevos testimonios y no se entiende qué está sucediendo y qué tiene que ver la Argentina con estas declaraciones. Pero bueno, claramente todavía queda mucho por saber y por conocer y esperemos que la justicia lo logre. Vamos a seguir hablando de la justicia, pero aquí en el plano local hablamos del caso Próbolo porque